Bueno, claro, cuando empecé a aceptar, no puse pausa para que no, bueno, o sea que nos comimos unas filminas. A ver cuántas nos comimos, bastante, ¿no? Arrancamos por acá. Igual no lo voy a dar de vuelta, pero para que sepan. Bien. Yo por si faltó alguno a la Sí, sí. videoconferencia, por eso. Bueno, qué lástima que no puse a grabar. Bueno, para que básicamente arrancamos de acá, hay que tener en cuenta el plano, como dije recién, para el cálculo de carga de fuego y la sectorización de los lugares del establecimiento. Entonces, como les decía, si tenemos una arcada, en esa arcada pueden pasar los humos y gases de combustión, entonces no nos estaría sectorizando justamente esos lugares. Para que puedan ser un sector independiente de otro, esa arcada tiene que tener un portón resistente al fuego, obviamente, para de esa forma ir independizando un sector de otro. ¿Está? Y es importante que así sea porque en las condiciones de construcción y de extinción que después vamos a ver, cuando superan ciertos metros cuadrados, una de las recomendaciones es hacer los muros cortafuegos, que serían dividir un sector en dos, ¿está? Para evitar la propagación del fuego y de los humos. Entonces, el paso número 2 es la sectorización, dejar delimitado cada uno de los sectores, ¿sí? A cada sector de incendio lo podremos determinar la necesidad de extintores para combatir el incendio, dado que este no se propagará hacia otros sectores. Cada sector de incendio debe tener la cantidad de elementos de extinción necesarios para que no tengamos que hacer uso de elementos de extinción de otros sectores. Básicamente, esto lo que significa que cuando nosotros hacemos el cálculo de carga de fuego, lo hacemos por sector. Si nosotros tenemos una empresa con 5 sectores, deberíamos hacer el estudio de carga de fuego individualmente para cada uno de esos sectores y determinar cuántos extintores corresponden para el sector 1, 2, 3, 4, 5, independientemente de uno y otro. Entonces, si el sector 1 me dio que tengo 4 extintores, esos 4 extintores van a ser únicamente para el sector 1. El sector 2 tendrá sus otros extintores, por eso dice que tiene que ser independientes, ¿sí? Obviamente, llegado el momento, si usamos los 4 o 5 extintores de un sector y vemos que sigue y sigue, bueno, obviamente me voy a ir a buscar los extintores de otros sectores, pero bueno, el cálculo se hace de esta forma, ¿sí? Bueno, el tercer paso, justamente, cálculo de carga de fuego, relevamiento de combustibles. ¿Qué es esto? Se tiene que hacer un relevamiento de todos los materiales combustibles de todos los sectores. Hay que hacerlo por sector, ¿no? Pero bueno, en cada sector se tiene que hacer un relevamiento de todos los materiales combustibles. Madera, cartón, gomas, combustible, bueno, combustible me refiero a líquidos, aceite, nafta, tiner, pintura, plásticos, neumáticos, estructuras de madera, cielos rasos, bueno, cortinas, no sé si dije cortinas, todo, 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 todo. Hay que hacer un relevamiento de todo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en la biblioteca, se refiere al mueble de la biblioteca, tenemos un combustible 1, que es la madera del mueble, combustible 2, el papel que está en la biblioteca, los libros, combustible 3, carpetas de PVC. Entonces, lo que hacemos es ver la cantidad de madera que tiene el mueble, ver la cantidad de papel, libros, las carpetas de PVC, cuántas carpetas hay, si hasta podemos, si hay mucha cantidad, se pesa una carpeta, después se multiplica por las que haya, y así con todo. ¿Está? Cuanto más jeringas seamos en el cálculo, más exacto va a ser. ¿Está? Porque de nada sirve decir, bueno, esta biblioteca o lo que sea, le hacemos, supongamos que le hacemos un cálculo por demás,
y a la larga lo que estamos haciendo es hacerle comprar más extintores al dueño de la empresa cuando realmente no nos necesita tantos. O al revés, que eso sería más grave. Leopoldo, Sería más grave, sí. te Sí, hago una consulta. El año pasado con Emma fuimos a Dicandia a hacer la práctica sí, y a la hora de hacer la carga de fuego, digamos, en un depósito, a la noche estaba un camión, sí. ¿no? Y nos dijo el profesor en sí, que teníamos que sacar el cálculo, digamos, de lo que es la rueda, la lona, todas las partes del camión. No sé si es así. Maxi nos había dicho que era con una tabla genérica. La tabla genérica, pará, porque hasta ahí te venía entendiendo. Si es un depósito y el camión es normal que esté en el depósito, sí, obviamente tenés que calcularlo. Es como si tenés que hacer un cálculo, suponete, de una empresa de colectivos. Y el depósito justamente son los colectivos. Entonces vos tenés que hacer el cálculo, no sé, si son todos iguales los colectivos, haces un cálculo de un colectivo y después lo multiplicás por la cantidad de colectivos que entren en ese garage, depósito, lo que sea. Eh, no entiendo lo que me querés decir con la tabla genérica. No creo que haya una tabla que te diga. Claro, nosotros teníamos que hacer el cálculo de carga de fuego, digamos, Sí, para Dicandia. Dicandia, entre todos los depósitos de mercadería que tiene, en uno se encontraba siempre adentro a la noche, creo que era, un camión. sí. Y nunca supimos cómo sacarlo porque un profesor nos decía una cosa y el otro nos decía otra. Bueno, yo te voy a decir, sin preguntar quién te dijo una cosa y otra, porque no me interesa, pero yo te voy a decir lo que se debería hacer. Si el camión es eventual, digamos que está ahí por tránsito porque tiene que descargar, directamente no se cuenta, pero si ese camión está en condiciones normales ahí adentro del establecimiento, lo tenés que contar. ¿Cómo lo tenés que contar? Bueno, yo lo haría de tal forma. El camión en sí tiene un 80% de material acero, chapa y demás. O sea, eh, obviamente eso es material, no es combustible, así que no lo tenés que contabilizar. Pero sí tenés que contabilizar las gomas que tenga, tanto la de auxilio como las que usa en el momento de rodaje. Tenés que contabilizar la lona que acabas de decir, todo lo que tenga, toda la parte plástica en su interior, de lo que es butacas, torpedo y lo demás, cables si querés también para hacer un poco más jeringa, y alguien que me ayude a que me olvide algo, creo que más combustible no tiene un camión. A no ser, bueno, el contenido, lo que esté transportando, si es combustible, obviamente. Si transporta chapas, obviamente no lo contabilizás. Si transporta madera, tenés que contabilizar toda la madera que tiene encima, obviamente. Yo lo haría de esa forma. Después multiplicaría la cantidad de camiones. Si hay 5 camiones y básicamente transportan lo mismo y son los mismos camiones, lo multiplicaría por 5. ¿Está? Así se debería hacer correctamente. ¿Está? Si tenés que hacer un estudio de carga de fuego, como dije recién, de una empresa de colectivos, y lo tenés que hacer en las peores condiciones, que cuando están todos los colectivos estacionados ahí, no cuando están a las 6 de la tarde, están todos en circulación, o a las 5 de la tarde. ¿Está? Lo tenés que hacer la peor condición. El estudio de carga de fuego se hace con la peor condición. Si estamos hablando de un depósito de mercadería, tenés que hacer el estudio de carga de fuego en la peor condición, que sería con un depósito completo de mercadería. No porque estás bajo de stock, no, hacémelo como la tengo ahora. No, no, si vos tenés estanterías hasta el techo, yo te voy a hacer el cálculo con las cosas que vos tendrías que poner ahí y con sectorizado, obviamente, lo que sea para cada estantería. Yo lo haría de esa forma. Y volviendo al tema, si vos haces un cálculo excesivo, o sea, por demás, y decís, no, todo mejor, no, mejor ponemos todo para arriba, mejor todo para arriba, cuando en realidad no es tan así, lo que estás haciendo es haciéndole un cálculo a la empresa y colocando el doble de extintores de lo que realmente necesitaría. Y si es al revés, es peor, porque si vos estás diciendo, pone menos porque no es tanto lo que tiene, cuando realmente tenga un incendio no le va a dar abasto la cantidad de extintores que vos le dijiste que ponga. Entonces,
hay que ser conscientes y hay que poner la realidad. ¿Está? No irse por las ramas porque realmente no excederse, no irse por las ramas. Vos tenés que ser lo más previsible posible y lo más lógico. ¿Está? Si vos, por ejemplo, María, no me dijiste el tema de los camiones, si vos sabés que entra un camión ahí solamente, haces el cálculo por un camión y listo, no lo pongas por 3 camiones. ¿Está? Porque lo que estás haciendo, imagínate un camión con 18 gomas, se llegan a prender fuego, tenés que poner 10 extintores uno al lado del otro para apagarlo. ¿Está? Entonces, sean responsables con esos cálculos. Entonces Gracias, Leopoldo. no hay una tabla que te diga lo que necesitas para pagar ese camión. Tenés que sacar, o sea, como dividirlo por partes. Exactamente, es muy raro que vos, sí, tal cual, y vos me estás hablando de un camión que tiene varios, como dije recién, lo dividí en todas las cosas combustibles que tiene y son bastantes. Acá, por ejemplo, ahí vamos a ver un ejemplo, acá adornos varios, dice la cortina, una cortina es un mix, puede estar hecho de algodón, como de poliamida o de seda, no sé, como... No tengo mucho conocimiento al respecto, pero puede... Hola, Leopoldo, disculpa. El tema de los camiones es con el matafuego correspondiente, por ejemplo, uno de 5 kilos en el chasis, me parece, y son 10 en el acoplado, me parece. Sí. O necesitas hacer una cuenta. Es lo que te exige No, la BTV, me parece. claro, Julián, eso, una cosa es lo que te exige por vialidad y otra cosa lo que podemos exigir nosotros por un cálculo de carga de fuego. Está bien. Lo que te exige vialidad es ante un principio de incendio, ya sea por una fuga eléctrica o un principio de incendio en el motor. Entonces vos actuás, porque si te pones a pensar, Julián, la ley para un vehículo de porte mediano, como los vehículos que nosotros manejamos, de 2.000 kilos, 1.500 kilos, con un extintor de 1 kilo nos alcanzaría, dicen. Ahora, yo te quiero ver si te prende fuego la goma, solamente la goma de un vehículo, y yo creo que el extintor de 1 kilo no te alcanza. Porque vos a un extintor de 1 kilo que tenemos en el asiento, abajo del asiento del auto, si vos lo ponés en plena potencia, ¿alguien sabe cuántos segundos dura para envaciarse? 10 segundos, me parece que son. Entre 5 y 10 segundos. Imagínate, se te prende fuego un neumático y no te alcanza para apagártelo. Lo que pasa es que la vialidad te exige eso porque es para un principio de incendio. Entonces, si vos ves que te está saliendo humo del capó, agarrás el matafuego, o ni siquiera abrir el capó, porque si abrís el capó le das oxígeno. Por tratar por la parrilla, le mandás el pico y le das con el extintor. Nunca abran el capó porque le das más oxígeno y se te prende más rápido. Entonces le das por algunos agujeros que tenga el auto hasta que lo apagues. Pero si se te prende fuego una goma, significa que para que se te prenda fuego una goma, tiene que haber pasado, no sé, algo raro, algo extraño, porque no se te prende fuego una goma fácilmente. O sea, o tiene que, ya no es principio de incendio, ya viene de bastante tiempo el incendio. Para que se te prenda fuego una goma, estoy hablando, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que hacer un cálculo de fuego por la material combustible que tiene todo un auto, y más ahora que son más de plástico que de chapa, pues si voy a hacer un estudio de carga de fuego, un Falcon o un Chevy, no es lo mismo hacer un estudio de fuego a, no sé, a un Siena o a un auto nuevo, o más nuevo que tiene más plástico todavía, ¿no es cierto? Si vos tenés que hacer un cálculo de fuego a esos autos, y te puedo asegurar que si lo hacemos, capaz que nos da un 5A, un 10A, o sea, uno de 2,5 mínimo o 5 kilogramos. ¿Está? Pero la ley de vialidad te lo dice para un principio de incendio. O sea, para pasar el paso, nada más que para eso. ¿Está? Sí, en los colectivos de doble piso, los de 5 kilos son medio mentirosos. Bueno, sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces han visto incendios de lo que dice Víctor? La prenden fuego y no para más.
No, aparte los 24 volts son re peligrosos. Sí, tenés que evacuar, ya directamente evacuar y que se prenda todo fuego. ¿Cuántas veces han visto en video, obviamente yo particularmente nunca, pero en video han visto estos colectivos 2 pisos prendidos fuego? ¿Por qué? Porque se prende fuego atrás donde tiene el motor, cuando se da cuenta el chofer paró, ya tiene todo prendido fuego atrás, no alcanza a apagar y se te prende fuego todo, si todo es plástico. Es así. Bien. Vamos a ver el tema de justamente el cálculo de los diferentes, o el relevamiento de los materiales combustibles. ¿Está? Fíjense, puede haber tablas, no sé quién dijo hoy, de algunas tablas, pero en su mayoría tenés que calcularlo. Fíjense, una cama, 50 kilos de madera, más o menos, podés calcularlo, el poder calorífico es 4,4. Un colchón, hablando de algodón, pesa 10 kilos, tenés el poder calorífico y sacás el valor para cada uno de los elementos. Esto estamos hablando de un sector de incendio que sería un dormitorio. ¿Ven? Tenemos sábanas, mesa de luz, velador, zapatos, ropero, madera, ropa directamente 100 kilogramos, calculás, y le haces un poder calorífico de 5 porque la ropa tiene poliéster y demás que prende más fácilmente, al igual que los zapatos. Y así van calculando uno por uno. ¿Está? Bueno, algunas pautas a tener en cuenta para determinar la cantidad de combustibles. En caso de desconocer la composición exacta de un determinado combustible, siempre hay que tomarlo como si fuera todo del combustible con mayor poder calorífico. Si no sabemos, como dije recién acá, tenemos algodón y poliamida. Entonces, si no sabemos cuánto de uno y cuánto de otro, directamente hacemos de cuenta que todo es de poliamida porque tiene mayor poder calorífico. ¿Está? A eso se refiere. Bueno, justamente es el ejemplo que está diciendo acá abajo. Bien. Superficie de piso. Esto algo les había comentado. El área total del piso es dentro, digamos, del sector que estamos analizando, siempre entre las paredes, se calcula, y se tiene que restar los medios de escape y lo sanitario, lo que es baño, lo que no se utiliza como tal, para lo que es el cálculo de la superficie, que después más adelante lo van a utilizar. Si ya han hecho el estudio de carga de fuego, recuerden que el peso que nosotros calculamos de madera, después lo tenemos que dividir por la superficie del local. Bueno, recuerden que estamos hablando de superficie de piso, no la superficie total. Es restándole los medios de escape. Acá tenemos un breve ejemplo. Si tenemos la superficie A por B, entonces la superficie del piso va a ser A por B menos el medio de escape, que sería esto que estamos hablando, N, que ya vamos a hablar qué es N, algunos ya se darán cuenta. Las unidades de salida son N. ¿Se acuerdan? Unidades de salida. Bueno, la unidad de salida para este establecimiento, a este sector, tenemos que determinar que dejarle un pasillo de escape. Y también le restamos el sanitario, que es la superficie del baño. ¿Está? Para el medio de escape siempre se utiliza el ancho de salida que nos den el cálculo por el lado más largo. A por B, fíjense que acá B es el lado más largo. Bueno, poder calorífico es la cantidad de calor que entrega la unidad de masa de un material sólido o líquido, o la unidad de volumen de un gas cuando se quema totalmente, íntegramente. ¿Tá? Cuando nosotros estamos calculando la madera o, no sé, una goma o cualquier otro material combustible, el poder calorífico es la cantidad de calor que nos entrega cuando se quema por completo. ¿Está?
Bien, se expresa en estas unidades, kilocalorías por kilogramo o kilocalorías por metro cúbico, en función si es un gas o si es un sólido o demás. ¿Tá? Bien, hay que establecer el poder calorífico de cada combustible. Puede ser que no tengamos todos estos datos cuando son, por ejemplo, productos compuestos o de marca registrada, pero bueno, lo llevamos a un material, digamos, conocido o parecido, ¿está? Cuando no sabemos el poder específico de ese material. Lo llevamos a algo similar. Si es un plástico, lo llevamos a un plástico, a algo similar que nosotros sí tengamos conocimiento del poder calorífico, ¿está? Siempre tratemos de llevarlo a algo parecido a lo que sí tenemos como dato. Bien, si no lo tenemos, podemos, como dice acá, solicitar al fabricante del producto la ficha técnica o ficha de seguridad. En esa ficha de seguridad sí tiene que tener el poder calorífico de ese material, ¿está? Como la composición, si tiene 60-40, 30-70, 50-50 de diferentes materiales. Bien, esto un poco lo que les dije recién, el ejemplo que les dije, 70% de algodón y 30% de poliamida. Lo que se tiene que hacer, calcular por un 70% de un lado y el 30% del otro. ¿Está? La proporción que tiene de algodón y la proporción que tiene de poliamida y después se suma. Ahí está el ejemplo. Si tenemos 1,4 kilos de algodón, se multiplica por 4 megacalorías por kilogramo y nos da el calor específico de algodón de ese material. Y lo mismo, 3,6 megacalorías para lo que es sintético. Bien, otra manera no recomendada es considerar el poder calorífico de un producto similar, en lo que acabo de decir. Si no tenemos esta composición, si no lo sabemos, bueno, utilizar algo similar. ¿Tá? Bueno, la carga de fuego se define como el peso de madera por unidad de superficie, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a los materiales contenidos en el sector de incendio. Lo que se tiene que hacer, como ya todos sabrán, llevar a kilogramos de madera todos los materiales que están presentes en ese sector, sea cual sea. ¿Tá? Bien, como sabemos que el poder calorífico de la madera es 4,4, sí, va bien. Nosotros, al momento de sacar la carga de fuego, ¿no? Sí. Hay que hacer dos cálculos diferentes. Suponete un depósito que, no sé, hay aceite y hay unos palios de madera. Sí. Se hacen por separado y bueno, y cada cálculo es el resultado, digamos. De ahí sale el potencial extintor. Claro, No es que lo haces y después se suman. No se suman, Te adelantaste porque eso es lo que viene ahora en la filmina. Se tiene que hacer. ¿Me escuchan? Sí. Porque me salió un Sí. cartel acá que no sé qué me decía en internet. Lo que dijo Fabián está correcto. Se tiene que hacer por separado. Si tenemos material combustible sólido y líquido, se tiene que hacer un estudio de todos los materiales sólidos. Nos va a dar un potencial extintor, A, por supuesto. Y después hacemos lo mismo con aceites, naftas, thinner, pintura, todo lo que sea líquido. Se hace lo mismo, el mismo cálculo llevado a peso madera, que ahora vamos a ver cómo se hace, y nos va a dar un potencial extintor B. ¿Tá? No se suman, como dijiste al final. Con un cálculo nos va a dar, supóngase, 10A, y con otro cálculo nos va a dar 20B. Y tenemos que utilizar un extintor que cumpla con esas condiciones. ¿Tá? Con ambas condiciones. Por eso Sí, era eso. No me acordaba cómo era. Está bien, ahora lo vemos porque justamente es lo que viene ahora. Bien, hay que tener en cuenta, como dije, no solamente los materiales o combustibles que tenemos dentro del recinto, sino también cielo raso, piso, revestimiento, las puertas si son puertas de madera, etc. ¿Tá? Bien, el cálculo es así. La carga de fuego se calcula multiplicando el poder calorífico de cada producto, K, sería K, por el peso de cada producto. Si tenemos
sillas de madera, bueno, en este caso madera, coincide, entonces el peso de todas las sillas, el poder calorífico de la madera, que es 4,4. Si fuese caucho o neumáticos, pesamos una rueda, la multiplicamos por la cantidad de ruedas que haya, ya tenemos tanto peso en caucho, lo multiplicamos por el poder calorífico del caucho, y así con todos. Entonces vamos a tener Q1, Q2, Q3, todas las que sean. Calculamos el calor total, QT, que nos va a dar en megajoule, megacaloría o kilocaloría. Con ese valor del calor total, lo que tenemos que hacer ahora es dividirlo por el poder calorífico de la madera, que es 4,4 kilocalorías por kilogramo. Y de esa forma estamos obteniendo el peso equivalente en madera de todo el sector. Recuerden sector, no dije establecimiento.